Los instrumentos son instrumentos que nos ayudan a adorar a Dios. Pero en sí los instrumentos no es la adoración. La adoración es lo que sale de lo profundo, ese agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Entonces están escasos los adoradores y hasta la fecha el Padre está buscando no músicos, no excelentes pianistas, ni trompetistas, nada de eso. Porque ¿de qué te sirve tocar bien la guitarra, tocar bien el piano? Pero no eres un adorador, no lo haces para adorar a Dios, sino para que la gente te admire y te chulee y diga, wow, qué bonito toca. ¿De qué sirve eso? O qué bonito canta. Y luego fíjese lo que dice el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, lo que Dios espera de nosotros es que le adoremos, pero no como nosotros creemos o pensamos que se debe de adorar, sino que las instrucciones de Cristo y del Padre son claras. Tenemos que aprender a adorar al Padre según estas dos cosas, en espíritu y en verdad. ¿Está bien? Entonces hay dos componentes de la verdadera adoración. Al Padre, yo pienso que para la otra semana les doy la definición de lo que es adoración, porque tiene una definición. Pero hoy nosotros vamos a estudiar estos dos componentes, lo que significa adorar a Dios en espíritu y lo que significa adorar a Dios en verdad. Porque al hacerlo de esa manera nos convertiremos en adoradores verdaderos y genuinos del Padre. Sí, todos somos adoradores aquí, solamente que hay algunos que adoran al diablo, otros adoran el dinero, otros adoran a su esposa, otros adoran el trabajo, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto es que Dios quiere que nosotros nos convirtamos que dejemos la idolatría y nos convirtamos en adoradores genuinos del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, en primer lugar, veamos lo que significa adorar a Dios en espíritu. ¿Están listos? Adorar a Dios en espíritu, en primer lugar, significa nacer de nuevo o ser salvos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, vamos a ir un capítulo atrás, en el versículo 3 Jesús le dice estas siguientes palabras a un hombre llamado Nicodemo. Le dice, respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, fíjese lo que le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, versículo 5, fíjese lo que le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahí el agua es una referencia no tanto al bautismo, sino a la palabra. Ustedes ya han sido limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 13. Pero no termina allí. Dice que el que no naciere de agua y del espíritu. Recuérdese que hay que adorar a Dios en espíritu. Y aquí dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora vamos a conectar estos versículos que acabamos de leer con Juan capítulo 4. Jesucristo nos dice que si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que adorar a Dios
en espíritu. Eso significa que tenemos que nacer de nuevo para poder tener una conexión real con el Padre. Mire, la Biblia enseña que usted y yo somos tripartitos. ¿Qué significa eso, pastor? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Se lo dije mal. Todos aquí somos un espíritu. Lo que usted ve enfrente de usted aquí no es el Rubén verdadero. El Rubén verdadero es lo de adentro, es mi espíritu. ¿Ok? Entonces yo soy un espíritu, vivo en un cuerpo y tengo un alma. ¿Sí entendió la diferencia? A la hora de la muerte, este cuerpo se queda aquí para que se lo coman los gusanos, ¿verdad? Pero lo de adentro, el espíritu y el alma se unen, que son el ser espiritual, y se van para con el Padre, si es que eres salvo. Si no, pues ya sabes para dónde te vas. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Así nos los dice la Escritura. Y usted sabe la historia de Adán y Eva perfectamente, ¿no? Dice que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios se paseaba con ellos. Dios tenía una relación con ellos. Y allí no se debe de entender que Dios venía a visitar físicamente a Adán y Eva, pues la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, cuando dice que Dios pasaba tiempo con Adán, se entiende que Adán pasaba tiempo con Dios de espíritu a espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Pero en el momento que Adán y Eva pecan, ¿qué fue lo que sucedió? Al instante, Dios les había dicho: de todo árbol que ves aquí en el huerto puedes comer, solamente de este árbol no podrás comer, porque el día que comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente que morirás. Entonces vemos claramente que cuando Adán desobedece, se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y siempre que desobedecemos los mandamientos de Dios, vamos a cosechar dolor, vamos a cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia. De ahí que Dios nos ordena, nos ruega, nos dice de una y de otra vez que seamos hijos obedientes a su palabra, si no queremos sufrir las consecuencias. Entonces Adán peca, y ¿qué es lo primero que pasa? Al instante muere Adán, pero no físicamente. Él siguió hablando, él siguió caminando, él siguió comiendo, él siguió con las actividades de cualquier ser humano. No murió físicamente. Cuando dice que comió el fruto y murió, ¿de qué está hablando? Murió espiritualmente. Su espíritu quedó completamente muerto. Y el problema es que como Dios es espíritu, Dios no tiene nada que ver con la carne. Cuando Él se conecta con sus hijos es a través del espíritu. Es más o menos así. Cuando yo estaba chiquito, la otra vez mi esposa y yo fuimos a la playa, a Newport Beach, y estaban unos niños con unos papalotes. ¿Sí saben lo que son papalotes? ¿Cómo se dicen papalotes en inglés para que me entiendan? Kite, sí, ¿verdad? Y estaban ahí con su kite, con su papalote allí. Yo me acuerdo de chiquito que una vez estaba jugando con mi papalote, y llegó un niño que era bien travieso, llegó con unas tijeras y le cortó el hilo. Y me quedé con el hilo solamente y el papalote por allá. Eso es lo que pasó con Adán cuando pecó, Adán y Dios. Haga de cuenta que él estaba conectado de espíritu a espíritu con Adán, pero en el momento que él peca es como si alguien llegó y trajo las tijeras, ¡pum!, y hubo una separación de espíritu a espíritu. En el momento que Adán y Eva pecaron, ellos sufrieron una separación espiritual. A eso
se le llama muerte. Lo mismo que la muerte física. Se le llama muerte porque cuando tú mueres físicamente, tu espíritu se desprende de ti. Separación. ¿Sí me entiende? No significa que te quedas dormido y que ya no sabes lo que está pasando. No, está tu espíritu, ese sabe exactamente, porque ese es el verdadero yo. ¿Sí? Entonces, la solución de Dios, usted la sabe, 2000 años atrás, Jesucristo vino, ¿para qué? Para regresarnos lo que Adán y Eva perdieron. ¿Y qué fue lo que perdió Adán y Eva? Su relación con Dios, y su espíritu había muerto. Así es que Jesucristo no vino a traer otra religión que la religión católica, que la religión mormona, que la religión musulmana, que la religión de esto y aquello. No vino a traer ninguna religión. Jesucristo vino a darle vida a nuestros espíritus muertos. Entonces, cuando tú vienes a Cristo arrepentido de tus pecados, no porque te agarraron con las manos en la masa, no porque tu esposa te agarró con la muchacha poniéndole los cuernos, o porque te agarraron robando, o porque te agarraron con el cigarro echándote la marihuana o emborrachándote. Nadie te cachó, nadie te vio, pero tú sentiste una tristeza en lo más profundo de tu corazón porque le fallaste a Dios antes que a tu esposa, a Dios antes que a tu prójimo o a tus hijos. Entonces te arrepentiste, te dio una tristeza de que le habías fallado a Dios, le pediste perdón, y en ese momento el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que nos dio vida a nosotros. Y nuestro espíritu, de ser un espíritu muerto, llegó a ser un espíritu vivo. A eso se le llama nacer de nuevo o ser salvos. Y una vez que tu espíritu tiene vida, entonces tú te puedes conectar directamente al Espíritu de Dios, al Padre Celestial, y cuando le comienzas a adorar y a decirle: gracias, Padre, te alabo, Señor, entonces el Padre está recibiendo esa adoración, porque viene no de un espíritu muerto, sino de un espíritu que ha sido vivificado. Como decía ese canto antiguo que ya no cantan mucho en las iglesias: vivifícame, vivifícame, vivifica mi alma, restaura mi alma, Señor. ¿Se recuerdan de ese canto? No, nadie. Bueno, entonces, antes de seguir adelante con este tema, mira, si tú eres una persona que eres muy buena, haces buenas obras, pero no has nacido de nuevo y tu espíritu está muerto, por más que te hinques y te vayas de rodillas y te sangres las rodillas y te des de chicotazos y reces 50,000 Aves Marías y ores aquí y ores allá, por más que te quieras conectar a Dios a través de la adoración, tú no estás, Dios no está recibiendo esa adoración, porque esa adoración viene de un espíritu muerto. Y dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí me entiende? Por eso la necesidad no de tener una religión más, no de convertirme a una nueva religión, sino la necesidad. Cristo no vino a traer ninguna religión, Cristo vino a dar vida a los espíritus muertos. Esa es la diferencia. Y cuando tu espíritu recobra la vida, entonces es el primer paso para convertirte en un adorador verdadero. Esa es la primera definición de lo que significa adorar a Dios en espíritu. Los que están tomando notas, la segunda, hay muchas definiciones. Yo solamente le voy a dar unas 2 o 3 para no tardarme mucho. Adorar a Dios en espíritu significa lo contrario, que a Dios no le gusta que se le adore en la carne. Porque ¿cuál es lo opuesto al espíritu? La carne.
¿Qué acaso la Biblia no dice que hay una guerra entre nuestro espíritu y la carne? Usted la ha experimentado, usted la experimenta todos los días. Tu carne no quiere venir cuando te levantas el domingo en la mañana y te quieres seguir quedando dormido. No es tu espíritu, es tu carne que no quiere venir. Pero tu espíritu adentro tiene hambre y sed de Dios y te está pidiendo que vengas. Es una guerra. Por dentro quieres venir, pero tu carne no quiere venir. ¿Sí? Por dentro tú sabes que tienes que perdonar al que te ofendió, al que te dijo malas palabras, al que fue injusto contigo. Sabes que tienes que perdonarlo, que necesitas que perdonarlo, pero en tu carne, que es orgullosa, que es mañosa, no quiere. ¿Cómo lo voy a perdonar si me hizo esto? Mi esposo me engañó, mi esposa me hizo aquí, me hizo allá. Hay una guerra continua entre el espíritu y la carne. Por eso le digo que a Dios no le agrada cuando las personas le adoramos en la carne. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 'Es bien triste que hay personas que nacen de nuevo, su espíritu es vivificado, comienzan en el espíritu, pero se descuidan su vida espiritual, descuidan su vida de oración, descuidan la lectura de la palabra de Dios, y entonces comenzaron en el espíritu y terminan en la carne. Cristianos carnales. Fíjese lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, locos, tontos, ¿quién os fascinó o os embrujó? Dice en el original, o los hechizó. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y quiero llamar su atención al versículo 3. Todos, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Ya vio la diferencia allí? Es posible nacer de nuevo y que tu espíritu que estaba muerto antes recobre vida, pero por descuidarte terminas en la carne. Y recuérdate que a Dios no le agradan las obras de la carne. Fíjese lo que dice ahí mismo Gálatas capítulo 4, versículo 21. Gálatas 4:21. ¿Lo tienen todos? No voy a leer hasta que lo tengan todos porque es bien importante, si no, no vamos a entender el mensaje. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley o en la carne, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Uno de la esclava que se llamó ¿cómo? Y el otro de la libre que se llamó Isaac. Pero el de la esclava nació según ¿qué? A ver si están conmigo, hermanos. Nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Es un simbolismo solamente para ilustrar lo horrible que es la carne y lo grandioso que es el espíritu. 24, una vez más dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Vamos a leerlo otra vez, lo leí mal. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, la lucha que hay entre el Espíritu y la carne. Mas ¿qué dice la Escritura? Fíjese lo que Dios piensa de la carne. Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, aquí está Ismael, el hijo de Agar, representa la carne, las obras de la carne. ¿Ok? Y Isaac, que es el hijo de Sara, representa el espíritu. Lo que les estaba diciendo, que entre nosotros hay una guerra constante entre el espíritu y entre la carne. Pero mire lo que Dios piensa de la carne. Una vez más, el 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava. Y dice, cuando nos vamos a la historia, que Abraham, con todo el dolor de su corazón, corrió a Agar, a la esclava, y a su hijo Ismael, y los mandó, los echó fuera de la casa. Ahora, para el Nuevo Testamento, eso simboliza las obras de la carne, que así como Abraham echó fuera a Ismael, así tú y yo también tenemos que echar fuera todos los deseos y las obras de la carne en nuestra vida. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne, porque dice que los adoradores debemos de adorar a Dios en espíritu, y lo opuesto al espíritu es la carne, entonces Dios no quiere que le adoremos con la carne o en la carne. Pero ¿qué significa eso? Que Dios no quiere que lo adoremos con la carne. Alguien dijo, pues ¿con qué lo voy a adorar? Si tengo que danzar, ¿quién es el que está danzando? Mi carne, ¿sí o no? Si tengo que levantar las manos, ¿quién es el que está levantando las manos? Yo, mi carne, ¿sí o no? Con mi cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios odia la carne, no se está refiriendo a tu cuerpo físico. La Biblia enseña que si de veras eres un cristiano responsable, tenemos, dijo el otro, que aprender a cuidar de este cuerpo. Hay que alimentarlo bien, hay que hacer ejercicio, hay que tomar mucha agua. Si está uno enfermo, hay que pedirle a Dios, ir al doctor, etcétera, etcétera. Hay que cuidar este cuerpo. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios odia la carne y echa fuera la carne, y que a Dios no se le adora en la carne, no se está refiriendo a este cuerpo de carne y hueso. Más bien, apúntalo, se está refiriendo a las intenciones malas del corazón. Hay cosas buenas que podemos hacer, pero si no las estamos haciendo con las mejores intenciones, para Dios son una asquerosidad y no las quiere. Por ejemplo, si en el servicio tú te pones a bailar o a danzarle a Dios, lara, 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 ¿qué tiene de malo eso de danzar? Nada. La Biblia en el libro de los Salmos nos instruye que cuando adoramos a Dios, dice que tenemos que adorarlo danzando, ¿sí o no? ¿Y aquí por qué no danzan? No sé, pero hay libertad para danzar en este lugar.
Amén. El problema es que si tú estás danzando no para agradar a Dios, sino para que la gente te mire y diga, ay, mira este qué santucho es, mira este cómo de veras sí adora a Dios. Aunque estás haciendo algo bíblico y bueno, eso se convierte en una obra de la carne. Porque tu intención ya no es adorar a levantar las manos. ¿Es bueno o es malo? Es bueno para adorar a Dios, y debemos de hacerlo cuando se está adorando, cuando estamos cantando. Pero si tú estás levantando las manos solamente para el que el pastor te vea, o para que las personas te admiren, entonces eso ya se convierte en una obra de la carne, y ya no estás adorando a Dios en espíritu. Digan amén si me están entendiendo. Entonces, cuando la Biblia habla que hay que adorar a Dios en espíritu, se nos está diciendo que tenemos que tener cuidado en que hagamos lo que hagamos. Las intenciones del corazón cuentan mucho, porque nosotros vemos lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Amén. Yo le pido seguido a Dios, Señor, úsame para predicar bonito, para que la gente no se duerma cuando esté predicando, y aún así se me duermen. Pero un día yo sentí que Dios me dijo, ¿para qué quieres que te use en la enseñanza de la predicación? ¿Para qué quieres predicar bonito? Para que los hermanos digan, ay, qué bonito predica el pastor Rubén. Para que las personas digan, wow, mira qué mensaje tan ungido trajo el pastor Rubén. Eso es obra de la carne, y no es adorar a Dios en espíritu. Porque estoy haciendo algo bíblico, estoy haciendo algo bueno, algo que se debe de hacer, pero para lo que cuenta ante los ojos de Dios, ¿qué es? La intención del corazón. Si lo estás haciendo para que te alaben, si lo estás haciendo para que digan, mira qué bonito lo hace, mira cuánta ofrenda da, mira cuántos diezmos dan, estás haciendo las cosas correctas, pero lo estás haciendo con las motivaciones incorrectas, y eso lo detesta Dios. Y Él nos dice por medio de su palabra y de su Espíritu Santo en esta mañana que Él no quiere nada que ver con Ismael, con el hijo de la esclava, con la carne. Nada de lo que nazca en la carne, a Dios no lo podemos agradar en la carne. Todo tiene que ser del Señor. ¿Sí me están entendiendo entonces? Entonces, hay cosas buenas que podemos hacer, pero quizás vienen de la carne. Y yo he tenido que aprender eso. Después les explico a nivel iglesia. Pero bueno, eso sería tema de otro día. Entonces, ya vamos entendiendo lo que significa adorar a Dios en espíritu. Primero, tenemos que ser salvos, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que asegurarnos que nuestro espíritu tenga vida. En segundo lugar, no hay que adorarlo en la carne, hay que cuidar las intenciones del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué nos desvelamos por Dios? ¿Por qué trabajamos arduamente para construir esta iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si lo estamos haciendo por vanagloria, para que la gente nos apunte con el dedo y diga qué bonito lo está haciendo, es obra de la carne. Y esas obras hay que matarlas, porque si no, fíjese en lo que se pueden convertir. Gálatas 5:19, ahí mismo, dele a Gálatas capítulo 5, versículo. ¿Están conmigo? ¿No se me están durmiendo? Le pedí a Dios que no se me durmiera nadie. ¿No se me están durmiendo? Fíjese lo que dice Gálatas 5:19. ¿Listos? Son como las enfermedades, si no las cuidas, se te convierten en enfermedades crónicas.
Si tienes una tos y no te cuidas, sigues tomando cosas heladas y sigues saliendo al frío sin abrigarte y metiéndote al aire, saliendo a lo caliente, se te va a convertir en algo crónico. Bueno, cuando esos focos rojos en el corazón, que no son buenas intenciones, por eso, hermano, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Porque es una costumbre o porque de veras quieres adorar a Dios? Porque muchos nomás vienen por venir. Y si no cuidamos eso, se puede convertir en algo crónico. Mira, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, si no cuidamos las intenciones del corazón, se puede convertir en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Empieza con algo poquito, si no lo cuidamos, se convierte en pecados horribles como son borracheras, homosexualismos, herejías, envidias, etcétera, etcétera. Por eso, hablando espiritualmente, es que Dios dice: echa de tu casa a la esclava y a su hijo, como diciéndonos a nosotros: no juegues ni acaricies los deseos de la carne, aniquílalos, quítalos de tu vida, quítalos de tu corazón, porque si no, te van a matar y te van a llevar a estos pecados horribles. Eso lo podemos ver ilustrado en la vida de Saúl. ¿Se recuerda en 1 Samuel capítulo 15? Es un capítulo bien conocido. En 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordena al rey Saúl y le dice: Saúl, quiero que vayas y aniquiles y mates a todos los amalecitas, a todos los del pueblo Amalac. Ahí está, vamos a 1 Samuel 15. Primera de Samuel 15:3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué tanta violencia, Señor? Porque con las obras de la carne no se juega, porque si no, te van a matar. Entonces, acabamos de leer que Dios le ordena a Saúl que vaya y mate a todo el pueblo, a los amalecitas. No tengo tiempo de explicar este versículo porque algunos dicen: ay, qué Dios tan malo. No, no tiene nada de malo. Nuestro Dios es bueno y hay una explicación para todo esto. Pero a ver, los que han leído esta historia, ¿obedeció Saúl, sí o no? ¿Le salvó la vida al rey y uno que otro por ahí que se le escapó también? Y Dios se enojó, que no te ordené que lo mataras. Pero por haber desobedecido las instrucciones de Dios, vea lo que pasó. Aquí sí quiero que todos abran su Biblia y vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 1. ¿Ya lo tienen todos? Dice: aconteció de 2 de Samuel 1:1. Y de ahí vamos a leer esta historia. Fíjese lo que dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los ¿qué? Estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl
roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y le dice: también Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las buenas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, y ya empieza a contar la historia. El joven dice: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Fíjese el versículo 8. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: ¿soy qué? ¿Qué Dios no le había ordenado a este mismo rey Saúl que matara a todos los amalecitas? Pero por creerse más bueno que Dios, desobedeció. ¿Cómo? Mucha sangre, Dios, ¿cómo vamos a matar a todos? Hay que salvarle la vida al rey y a unos cuantos. Y por desobedecerle a Dios, dice que cuando se estaba muriendo se encontró a uno de estos que le salvó la vida, a una malecita. Pero fíjese lo que pasó. El versículo 9, él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi Señor. Dios le había ordenado: mata a todos los amalecitas. Pero por no haberlo hecho, esos mismos amalecitas a los que él le perdonó la vida, uno de ellos fue el que lo mató, el que le quitó la vida. Tengamos mucho cuidado. Por eso, si la Biblia dice: mas las obras de la carne son adulterio, fornicación, borracheras, orgías. El Señor no te está sugiriendo, te está ordenando en esta mañana: hijo, hija, no juegues con el adulterio. Obedéceme. Esa es una obra de la carne. Tienes que matarla por completo. Y si alguno aquí anda con adulterio, si alguno aquí anda con homosexualismos, si alguno aquí anda con borracheras, si alguno aquí anda jugando con el pecado, el Señor nos recuerda a través de la Escritura: no juegues con el pecado. Porque si lo haces, quizás ahorita es divertido y te gusta mucho, pero al final ese pecado va a ser tu muerte y tu destrucción. Y Dios no quiere ni tu muerte ni tu destrucción. Dios quiere que vivas y vivas para adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. ¿Sí entendió la aplicación? No juegues con el pecado. Eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu, dejando las obras de la carne. ¿Qué es eso de que andas por allá en el pecado y vienes aquí a levantar las manos? Ni a gusto lo haces. ¿Qué es eso de que andas haciendo cosas que no debes y después vienes aquí a la iglesia según tú adorar a Dios? Eso no es adorar a Dios en espíritu. Y después nuestra segunda parte dice que a Dios se le adora no solamente en espíritu, sino a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Escúchame bien, y si estás tomando notas, anota esto: la adoración genuina debe de estar basada, enraizada en la verdad que es su santa palabra. ¿Qué nos dijo Jesucristo en Juan 17? Tu palabra es la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de
No adorar a Dios como nosotros pensamos que se debe de adorar a Dios, sino conforme a las instrucciones que están escritas en este libro. Si tú quieres aprender cómo adorar a Dios, ve el libro de los Salmos. Hay muchos que en las iglesias ya no usan instrumentos, ya no usan batería. Hay muchos hermanos bien intencionados que piensan que te vas a ir al infierno por usar la batería. Están bien intencionados, pero están bien errados y bien mal. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. No, es que en el Nuevo Testamento no hay ningún ejemplo donde los apóstoles tocaban con guitarra y cantaban a Dios con arpas y con esto. Que no hay. Por favor, sí hay. Pero si tan solo nos vamos, por ejemplo, Colosenses dice que a Dios lo tenemos que adorar con salmos. Y el libro de los salmos era el instructivo de adoración de la iglesia primitiva. Y si te vas a los salmos, ahí te vas a dar cuenta que allí Dios pide y quiere que le adoremos con címbalos, con salterio, con arpa, con cuerdas, con trompeta. Todo lo que respire alabe el nombre de Dios. Amén. Entonces, una vez más, la adoración genuina debe de estar basada en su palabra. En su palabra. Yo quiero que todos juntos vayamos a Hechos 17. Vamos a leer de Hechos 17, 10 en adelante. Ahí vamos a ver cómo los cristianos primitivos le daban tanta prioridad a la palabra que mire lo que pasa aquí. Es bien importante esto, que leamos. ¿Ya lo tenemos todos? Mateo 17, 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fíjese lo que dice el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, ¿qué? Con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vamos a aclarar una cosa. Hay hermanos bien intencionados que leen estos versículos y que lo malinterpretan. Y ahí tiene a un montón de hermanos que vienen a la iglesia pero con un espíritu de desconfianza. Deja abrir mi Biblia para que no me engañen, porque a ver si el pastor dice algo que no va. No, si tú vas a venir a la iglesia y vienes con un espíritu de desconfianza, todo desconfiado, no vas a aprender. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Pues la primera parte del versículo 11 dice: pues recibieron la palabra con toda ¿qué? ¿Con toda qué? Con toda solicitud. ¿Qué quiere decir con toda solicitud? Alguien ayúdeme, por favor, que ya me estoy emocionando aquí. ¿Qué quiere decir recibir la palabra con solicitud? Con deseos de aprender, con alegría de corazón, con mente predispuesta a que lo que se te va a enseñar es la verdad de Dios. Si tú vienes con una mente predispuesta a que lo que se te va a enseñar no es palabra de Dios, vas a salir con la mente vacía y el corazón también. Porque si vas a venir con un espíritu de duda, pues tiene que haber confianza. Si tú no le tienes confianza a tu esposa y la andas celando a cada ratito, a ver, préstame el teléfono, a ver quién te texteó. Y a ver, dame tu password para ver esto y aquello. Eso no va a funcionar. Para que una relación en el matrimonio funcione, tiene que haber confianza. Para que dures muchos años y tengas una buena relación en el trabajo, tienes que tenerle confianza al patrón.
Y el patrón tiene que tenerle confianza a los empleados, porque si no, olvídate. ¿Qué estás haciendo allí con una persona que no le tienes confianza? Y a las personas que no le tienen confianza a sus pastor, yo le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor vete a un lugar con un pastor donde sí le tengas confianza. El problema es que hay muchas personas que le tienen confianza a predicadores que escuchan en el YouTube solamente porque son bien famosos, pero ni siquiera los conoces personalmente. No sabes cómo tratan a su esposa, cómo tratan a sus hijos, no sabes nada de su vida íntima, pero solamente porque son famosos y hablan bien bonito, les tienes confianza. Y aunque te estén predicando un montón de mentiras, pues tú les crees. Pero tu pastor que tú le conoces, que te invita a su casa, a que vengas, a que te pases, a que comas, a que convivan, y lo conoces de años y de años, venir a la iglesia con un espíritu de desconfianza es el colmo, amigo. Calladitos todos. Aquí no está diciendo que le tengas desconfianza a tu pastor, o al maestro, o al evangelista, no. Dice, recibieron la palabra con solicitud, con alegría porque van a aprender. Pero al mismo tiempo, siendo responsable con tu Biblia para verificar, eso no es desconfianza, sino para verificar que lo que se te está predicando es realmente lo que la palabra de Dios enseña. Y yo te lo digo, no te creas de todo lo que yo te diga o cualquier predicador. Por más dispuesto que vengas a aprender, si escuchas algo que no está aquí en la Biblia, no lo aceptes. Es lo que pasa en las sectas, que en las sectas te dicen, yo soy el apóstol Pancho Pantera y aquí nomás mis chicharrones truenan, sí, señor. Y aunque no esté en la Biblia, si yo lo digo, ansina es, sí, señor. Y no me rezongue, ni me levante la voz, ni tenga dudas en su corazón. Eso es una secta. Y a eso sí tienes que tenerles desconfianza. Entonces, la verdadera adoración tiene que estar enraizada en la palabra de Dios. De ahí que aprendemos que los cantos que se nos ponen aquí y que vamos a cantar, los cantos que vamos a adorar a Dios, hermano, por lo menos, usted sabe que ahorita ya está de moda que en las iglesias ya se quitó de los cantos la palabra sangre porque es muy violento, la palabra Jesús porque es muy religioso, la palabra Dios a lo mejor sí, pero sacrificio y perdón y todas esas cosas ya no las quieren muchas iglesias, cuando la Biblia dice que hay que adorarlo en verdad. Nuestros cantos tienen, mire, ahorita hay cantos, yo no, hermanos, por favor, yo no vengo a criticar, pero hay tantos cantos tan bonitos, pero que no te encuentras ni la palabra Dios, ni Jesucristo, ni nada de esas cosas. Entonces allí es un poco dudoso el asunto. Y tiene que ver con el negocio, porque usted sabía que hay muchos cantantes, mire, se va a enojar, pero cuando yo estaba estudiando me enojé yo mucho. Hay muchos cantantes cristianos, ese es un negociazo, que en una noche de concierto hay hombres que se ganan por lo menos $100,000 en un concierto de 2 horas. ¿Y tú cuánto te ganas? Y muchos de nosotros hemos contribuido porque, ay, que ahí viene no sé quién de allá del Salvador, o de Guatemala, o de México a cantar, y concierto para Dios, y ahí está uno yendo ahí. Y que yo quiero un ticket de VIP. ¿Qué quiere decir VIP? Very important people. Supuestamente, ¿no? Pero alguien dijo que significaba very indifferent people. Gente orgullosa que paga $100 más porque le den un tiquecito así, y al que estás enriqueciendo son a los cantantes.
Y luego traen su música que no sabes si se la están dedicando a una mujer, o si es una canción de homosexualismo, o si se la están dedicando a un muerto. Por eso, hermanos, no se enoje nadie conmigo, pero hay un canto que dice: aunque mis ojos no te pueden ver, sé que estás aquí, sé que estás aquí. Y es un canto muy bonito, pero ¿sabía usted que el autor de esta canción le dio permiso a un señor para que se lo cantara a un muertito? Y allí estaban el muerto allí, y ahí estaban: aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Puro espiritualismo, hechicería, y las personas que están allí sin saberlo están recibiendo maldición. Qué tremendo, ¿no? Yo no le estoy diciendo esto para que no cante ese canto. Bueno, si usted lo sabe y lo canta y se lo está cantando a Cristo, pues adelante. Pero es el colmo. O sea, ¿por qué no le ponen nombre Cristo, Dios, Espíritu Santo, la sangre de Cristo? ¿Por qué no? Arrepentimiento, esas cosas. Está muy bonito los cantos modernos de ahorita. El problema que yo tengo con esos cantos es que no mencionan ni a Dios ni a Cristo ni nada de eso. Y ya voy a terminar, Entonces, hermanos, la verdadera adoración, apúntalo, ahí te va, apúntalo. La verdadera adoración es guerra contra la mentira, porque dice que hay que adorarlo en espíritu y en ¿qué? Verdad. Quiere decir que cuando tú te pones a cantar, hay muchos hermanos que dicen guerra espiritual, guerra espiritual. A ver, ¿qué es guerra espiritual? La guerra espiritual comienza, ni siquiera tienes que mencionar al diablo. Hay personas que en sus oraciones y en su adoración mencionan más al diablo que a Cristo Jesús. Sus oraciones ya no van dirigidas a Dios, ni al Padre, ni a Cristo, sino que van dirigidas a Satanás. Fíjese bien: que diablo te reprendo, que diablo regrésame esto, que diablo tú me quita las manos de mis hijos, diablo, y diablo esto, y diablo. La última vez que yo chequé mi Biblia, la Biblia dice: cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. No diablo esto o diablo aquello. La adoración va dirigida a Dios, la oración va dirigida a Dios, no al diablo. Y hemos caído en la trampa de que, según haciendo guerra espiritual, le damos más adoración al diablo que al mismo Cristo que murió por nosotros en esa cruz. Qué callados están, qué calladitos están. ¿Se había puesto a pensar en esa trampa que hemos caído? Sí, hay que reprender a Satanás, pero no gastes tu tiempo. De la manera que tú vas a vencer a Satanás ¿sabes? Ustedes sabían que el diablo es alérgico Hay personas que son alérgicos a los gatos. Hay otros que son alérgicos a los perros. Hay otros que son alérgicos a Rubén. Ojalá y no seas alérgica a tu esposo o a tu esposa. Pero el diablo también sufre de alergias. Él es alérgico a la adoración y a la alabanza. Así que ni siquiera tienes que mencionar su nombre. Todo lo que tienes que hacer es adorar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Hacerlo una y otra vez, y el diablo tiene que huir. Porque el diablo no soporta la adoración. Y donde el pueblo comienza a adorar, las enfermedades se van, la presencia de Dios desciende, las personas son salvas, transformadas, cambiadas por el poder del Señor. Personas que no podían dejar la fumada de marihuana, la borrachera, la pornografía, la vieja aquella con la que le estás poniendo los cuernos a tu esposa y a tu esposo. Vienes y te metes en un espíritu de adoración. Esos demonios de adulterio salen corriendo y tú eres liberado. ¿Por qué? Por el poder de la adoración y la alabanza, no al diablo, sino al Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Ay, Dios mío, no sé si me está entendiendo. Entonces, la verdadera adoración entonces es guerra contra la mentira. Escúcheme bien, le voy a decir algo que a lo mejor se va a quedar, pero
por cuestión de tiempo se lo explico después. La guerra no se pelea pisando al diablo. Yo creo en eso y lo he hecho, pero la guerra no se pelea pisando al diablo. No se pelea la guerra decretando, que decreto esto y decreto aquello. La guerra tampoco se pelea ungiendo tu casa con aceite. La guerra espiritual tampoco se pelea anulando. Te dicen algo, anulo y cancelo. ¿De qué te sirve anular y cancelar si andas ahí metido en fornicación y adulterio? Risa, burla le da al diablo. La guerra se gana cuando reemplazas la mentira con la verdad y lo malo con lo bueno. La guerra, una vez más, se pelea y se gana cuando reemplazas la mentira con la verdad y lo malo con lo bueno. Ya después puedes pisar al diablo y decretar todo lo que quieras. Pero si decretas y unges y escupes y te caes y haces aquí, pero sigues en tu pecado, sigues en la mentira y no quieres caminar en la verdad, esas cosas solamente se convierten en brujería. Y en lugar de que la bendición venga, más maldición viene a tu vida. ¿Por qué estoy gritando? Entonces el pastor Rubén está en contra de decretar y de cancelar y de todo eso. Sí, cuando lo hace la gente nomás por hacerlo. Y siguen en sus pecados. No, esta guerra es una guerra de la verdad contra la mentira. Por eso Dios dice, Jesucristo dice, tales adoradores busca al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la clave de la victoria. Pero cómo nos hace falta discernimiento. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38, apúntalo, ya no lo voy a leer por causa del tiempo. Hay una historia bien interesante. ¿Me prometes que la vas a leer en tu casa? Segunda de Reyes 4:38 dice que Eliseo y el pueblo tenían hambre y el cocinero fue al campo y agarró hierba y hizo caldo. ¿Se recuerdan? Pero cuando se estaban comiendo el caldo, se dieron cuenta que esas hierbas y las calabazas estaban envenenadas. Así se dice, ¿no? Hierba que envenena, ¿así se dice? Y empezaron a gritar, calabazas envenenadas, calabazas envenenadas. El cocinero no pudo discernir que le estaba echando a la olla con lo que iba a alimentar a las personas veneno. Y así estamos en estos tiempos como iglesia. No logramos discernir lo bueno de lo malo. Y es por eso que no salimos de las maldiciones, de los problemas y de las situaciones difíciles, por más que cancelamos y anhelamos, por más que nos persinamos, por más que caminamos de rodillas hasta la villa, por más que ungimos la casa y hacemos aquí y hablamos en lenguas y para allá y para acá. Porque esto no se trata de esas cosas, se trata la verdad contra la mentira. Pero hay que discernir. Pero ahora estamos en tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Fíjese, le voy a leer algo y esto sí va a ser leído. Y con esto termino. ¿Están listos? Fíjese, esto era en el mundo antes, pero ahora ya también está en la iglesia. A una muchacha que se guarda virgen para su matrimonio, fíjese la falta de discernimiento. Pero sí, anulamos y cancelamos y atamos, ¿verdad? A Satanás y al diablo. Y yo pienso que no lo atamos bien porque se desata cada ratito. Porque no hemos aprendido a adorar a Dios en verdad, con la verdad. A una muchacha que guarda su virginidad, ahora en la iglesia la llamamos anticuada y santurrona. A un ateo que no cree en Dios, a un atheist, le llamamos una persona educada e intelectual. A las personas que tienen sexo con condón, en la iglesia ya no lo llamamos pecado, sino lo llamamos hacerlo
con responsabilidad. A la santidad le llamamos legalismo. A la obediencia le llamamos religiosismo o religiosos. Al libertinaje, en la iglesia decimos, no somos religiosos. Al caerse en el suelo, le llamamos Dios se movió. Y yo no estoy en contra de que la gente se caiga en el suelo, ya le he explicado. Pero a caerse en el suelo, Dios se movió. Al robo de pastores y de evangelistas, que dame dinero, dame aquello, en las iglesias le llamamos pactar con Dios. A los antros disfrazados de iglesia les llamamos reuniones de jóvenes. A la falsa doctrina que se está predicando detrás de los púlpitos domingo tras domingo le llamamos revelación fresca de Dios. A la adivinación y hechicería en las iglesias le llamamos palabra profética. Al deseo de poder por el egoísmo que nos llena le llamamos Dios me dio una visión grande. ¿Cuántos pastores hemos caído en esa trampa? No, Dios me dio una visión grande. Es el puro ego. A los lobos, a los lobos vestidos de ovejitas les llamamos apóstoles y profetas. A cobrar por cantar y por predicar le llamamos el obrero es digno de su salario. Si el obrero fuera digno de su salario, como ellos dicen, y se ganan $100,000 la noche, yo te pregunto, ¿cuál es el mínimo? Que no ganen $100,000 en 2 horas, que ganen el mínimo, que son como $15 la hora, algo así, ¿no? ¿Me están durmiendo? Al materialismo, que Dios quiere bendecirte con casas, y no me malentienda, Dios quiere bendecirte, pero cuando nuestra prioridad es la bendición material, esto y esto, y lo espiritual es hasta el último, eso viene del diablo y no de Dios. Entonces al materialismo, porque eso es lo que es, le llamamos prosperidad divina. A la metafísica, dentro de la que se ha metido a la iglesia, a la metafísica le llamamos confesión positiva. Y así pudiéramos nombrar un montón de mentiras disfrazadas como verdad que se han metido a la iglesia, porque no leemos la Biblia, por lo tanto no tenemos discernimiento. Y en medio de esta caos y de esta situación tan difícil, esta decadencia que la iglesia está viviendo en estos últimos tiempos, el Señor nos pregunta en esta mañana, o nos hace el reto, nos lanza la pregunta que si estaremos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y vuelve a resonar la palabra del Señor Jesucristo en San